Bueno, y nosotros continuamos en nuestro programa Magazine. Hoy queremos darles una pequeña sorpresa. Esta noche queremos conocer un poquitín más en profundidad al presidente de la Asamblea de Extremadura. Está aquí con nosotros en nuestro programa Fernando Manzano. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Bien, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Ya teníamos ganas de tenerte aquí en nuestro plato de K30. Gracias por venir. Pues muchísimas gracias por haberme invitado y encantado de estar aquí en esta casa. Pues nada, te vamos a hacer muchas preguntas, así que prepárate un poquito porque va a ser variado, ¿vale? Bien, pues se acaba de cumplir un año de la investidura de José Antonio Monago como presidente del Gobierno de Extremadura. Echando un poquito la vista atrás, me gustaría un poco que me dijeras un poco estos 12 meses, un resumen, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo se ha planteado, ¿no? este año para todo el partido y sobre todo para ti, Fernando? Bueno, yo creo que han sido 12 meses muy intensos en trabajo, muy tensos también en las propias decisiones que se han ido tomando, decisiones desgraciadamente muy antipopulares, decisiones que a ningún dirigente de ninguna institución ni en ningún sitio le agrada tomar, porque son decisiones que van en contra del bienestar de los ciudadanos en definitiva. Pero han sido 12 meses, como decía, muy intensos en trabajo. En un Parlamento en una situación de minoría, donde no hay mayorías absolutas, donde las tres fuerzas políticas están en una situación de minoría parlamentaria y donde todo es necesario hablarlo, dialogarlo, consensuarlo, llegar a acuerdos puntuales de lo que entra desde el Gobierno, pero también de todas las iniciativas que llegan desde la oposición a la Cámara Legislativa. Creo que ha sido también un año en ese sentido, con mucha responsabilidad por parte del presidente del Gobierno extremeño, por parte del presidente Monago, porque fundamentalmente, bajo mi punto de vista, pues ha tratado de decir siempre la verdad de lo que pasaba, ¿no? Y eso creo que siempre lo agradecen mucho los ciudadanos, aunque al final esas decisiones que tienes que ir tomando les duelan, no les agraden, pero decirles la verdad yo creo que también es muy importante y mantenerlos a los ciudadanos informados exactamente de cómo está la situación en cada momento. Sobre todo también ha sido difícil ese proceso de cambio, ¿no? Porque ha sido en Extremadura es eso, un cambio histórico, han sido 28 años de gobierno socialista. Supongo que hacer todo ese proceso de cambio también habrá llevado un tiempo y también pues eso, pensar, ¿no? Y intentar pues coordinar cómo va a ser la nueva etapa, ¿no? Efectivamente, ha sido 28 años de gobierno del Partido Socialista ininterrumpidamente. Y en Extremadura hace 12 meses pasó una cosa muy llamativa, y era que el partido que había estado siempre en la oposición pasa al gobierno y tiene que aprender a gobernar la comunidad autónoma, que no lo había hecho nunca, y el partido que había estado siempre en el gobierno pasa a la oposición y tiene que aprender también a hacer oposición en Extremadura. Una paradoja, pero que los ciudadanos, los extremeños, quisieron que fuese así, y en el arco parlamentario bueno, pues todo el mundo lo tiene asumido, cuál es su papel y qué es lo que tiene que hacer cada uno, y también creo que en ese sentido lo tiene muy asumido el presidente Monago y el Ejecutivo Regional de Extremadura, en el sentido de que necesita hablar, consensuar y pactar todo lo que llega a la Cámara para poder tener apoyos parlamentarios suficientes para poder sacarlo hacia adelante. ¿Ha cambiado mucho el Fernando Manzano de antes de ser presidente al de ahora? Bueno, yo creo que lo que he cambiado fundamentalmente lo sabe mi familia, lo sabe mi mujer, mis dos hijos, tengo un niño de 15 y otro de 10, y lo saben ellos, y es la falta de tiempo, ¿no? Sí, ¿no? No tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para mis hobbies, no tengo tiempo para mi familia, porque la intensidad del cargo lo requiere, ¿no? Muchísimas horas de trabajo, mañana, tarde, noche, fines de semana incluido, y bueno, no sé, yo tradicionalmente vengo comentándolo así en plan de broma, pero no es broma, es una auténtica realidad, ¿no? Digo que tenemos el mismo horario algunos que las funerarias, que son 24 horas al día, los 7 días a la semana. No hay horario, ¿no? Prácticamente, ¿no? No hay horario, efectivamente. Claro. Es un trabajo que te requiere toda la intensidad y estar a pie de cañón durante todo el tiempo. Por tanto, lo que he perdido ha sido en calidad de vida, de tener tiempo libre, de poder dedicar un tiempo libre al rato que tienes durante el día, que todo el mundo lo saca en sus trabajos, y también incluso el fin de semana, pues poderlo dedicar a hobbies o a cuestiones particulares o simplemente a tu familia, ¿no? Pareces una persona cercana, un político cercano. ¿Crees que los ciudadanos te perciben así? Pues no lo sé, porque eso habría que preguntárselo a los ciudadanos. ¿Tú qué notas en la calle o que te comentan? Porque
realmente lo pareces, ¿no? No, a lo mejor es el típico político, a lo mejor pues como más estiradillo, ¿no? Más conciso, pero pareces eso, pues una persona cercana. ¿Te sientes así? ¿Sientes que la calle se te acerca o bueno, Bueno, sientes esa cercanía? yo procuro ser el mismo de siempre. Yo procuro estar muy pegado a la calle y a la realidad y procuro tener siempre los dos pies puestos en el suelo, siempre. El tema del evitar un cargo público, un político, yo creo que es lo peor que puede hacer siempre. Yo suelo decirlo también, la primera ducha que me doy por las mañanas es de humildad, la primera todas las mañanas, porque yo creo que así tienen que ser los dirigentes políticos al final, ¿no? Tú tienes que estar en la preocupación y la ocupación que tienen los ciudadanos y en los problemas que tienen los ciudadanos. Y para eso tienes que estar pisando la calle, tienes que estar en contacto permanente con los ciudadanos, tienes que estar intentando ir a los mismos sitios donde has ido siempre. Si tienes costumbre de ir el domingo, si tienes un hueco a tomar una cerveza a algún sitio, pues voy o procuro ir al mismo sitio donde he ido siempre, ¿no? Y tengo los mismos amigos de siempre, lo que tengo es mucho menos tiempo para poderlo compartir con ellos, ¿no? Pero intento ser el mismo Fernando Manzanos que era antes, aunque evidentemente, como decía antes, con muchísimo menos tiempo. ¿Se está cumpliendo eso que dijisteis en un principio de abrir el Parlamento a los ciudadanos, de abrir las puertas del Parlamento? Bueno, yo procuro que el Parlamento, de hecho, creo que así lo está percibiendo la ciudadanía, el ciudadano en la calle, a pie de calle, en cada uno de los rincones de Extremadura, se está percibiendo que el Parlamento tiene un foco mediático que antes no lo tenía. Ahora, muchísima gente está pendiente del Parlamento. Le voy a dar un dato, por ejemplo, en la propia página web del Parlamento hemos pasado de 18.000 visitas de media mensuales a más de 50.000. O sea, que estáis potenciando el tema de las tecnologías, ¿no? Por Claro, lo que se ve, ¿no? Estamos potenciando mucho las nuevas tecnologías a través de esa nueva página web que pusimos en funcionamiento a mediados del mes de septiembre del pasado año y que está resultando, pues la verdad es que muy bien, basada más en la imagen, en el vídeo, en la fotografía, y también estamos potenciando el Parlamento en las redes sociales. Si hay una parte importante de la población que hoy día se mueve en Internet y se mueve a través de las redes sociales, que además con la facilidad que permiten las redes sociales de tenerlas siempre a mano en cualquier momento, a través del teléfono móvil, del terminal móvil, pues nosotros como Parlamento y como representantes de los ciudadanos que somos, tenemos que estar donde están los ciudadanos. Y yo en ese sentido aposté desde el primer momento por abrir el Parlamento. Dije que utilicé un símil que era que tuviera paredes y techos de cristal, sí, el Parlamento, y lo sigo manteniendo, en el sentido de que allí fuese un Parlamento transparente de tal manera que todos los ciudadanos supieran qué hacemos en cada momento y cómo lo hacemos, ¿no? Y eso puede hacerse a través de muchas vías, a través de las redes sociales, de la propia web de Internet, también de las retransmisiones que producimos de todo lo que se produce en la Cámara, plenos, comisiones, actos institucionales que se producen en la Cámara. Procuramos hacer las retransmisiones también vía Internet, a través de la página web del Parlamento, las retransmisiones en directo. Son muy seguidas, tengo que decirlo también. Y todavía yo creo que también queda un aspecto importante, y es que intentar hacer entender y que el ciudadano sea capaz de discriminar qué es ejecutivo y qué es legislativo. A mí no hace tanto tiempo que en un acto, en un ayuntamiento con cierta importancia de esta región, haciéndole un homenaje a un grupo de alcaldes que habían sido alcaldes de ese ayuntamiento, tomó la palabra uno de esos alcaldes y me dijo: señor presidente de la mesa de la Junta de Extremadura. Entonces, claro, se mezclan términos, ¿no? claro, se mezclan ejecutivo con legislativo. Sí. Quiero decir con esto, y lo digo como una broma, pero es así, todavía el ciudadano no es capaz de diferenciar exactamente cuál es el legislativo a qué se dedica y cuál es el ejecutivo y a qué se dedica. De esta manera, además, abriendo eso, las puertas, ¿no?, del Parlamento, es otra manera un poco de que los políticos recuperen un poco la credibilidad que se ha perdido durante este tiempo. Bueno, yo creo que también parte de la culpa de ese desapego que hay de la sociedad hacia la clase política la hemos tenido los propios políticos, porque muchas veces hemos vivido al margen de los problemas que tenían los ciudadanos, hemos estado levitando, no con los pies en el suelo. Se hablaba de cosas que no interesaban a los ciudadanos, cuando el debate de los ciudadanos estaban en otras cosas distintas, ¿no? Yo creo que al final el ciudadano lo que espera de un político, lo que espera de un gestor público, de su representante en definitiva, lo que espera es que esté en los problemas que él tiene cada día y que trate de intentar resolver esos problemas pues lo mejor que pueda, o sepan o las condiciones se lo permitan, porque muchas veces las condiciones no te permiten la mejora de ese problema o la solución de ese problema. Pero dentro de las posibilidades que haya,
El ciudadano lo que quiere es que la gestión la realices y la realices con la manera mejor que puedas o sepas o tengas las condiciones, pero que sigas siendo tú, que no levites, que tengas los dos pies en el suelo y que sigas siendo un ciudadano más. Porque los políticos tenemos un problema, tenemos el mismo problema que los yogures, tenemos fechas de caducidad puestas en la espalda. Entramos y sabemos cuándo nos vamos. Luego viene otro proceso electoral, te pueden renovar la confianza de los ciudadanos o no. Sencillamente decirte, oiga, tú te vas para casa o te vas al banquillo, ahora no gobiernas, ahora pasas a la oposición. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que aprender todavía mucho los políticos. Fernando, has sido además elegido este año presidente de los parlamentos regionales europeos en la CALRE. Para ti supongo que esto supone un reto el poder impulsar esta reunión de parlamentos europeos, ¿no es así? Bueno, pues sí, la verdad es que es un reto. En Europa hay 74 parlamentos legislativos a nivel regional, a nivel autonómico. No es poca cosa porque representamos 220 millones de europeos. Tener una labor coordinada de estos parlamentos en la acción de cercanía, fundamentalmente en una acción de cercanía al ciudadano, y que los ciudadanos entiendan que nosotros somos sus representantes y que nosotros estamos ahí también con la mano tendida para acoger los problemas que tienen en cada una de las regiones e intentar llevarlos al Ejecutivo y trasladarlos al Ejecutivo de forma de acción, de forma de norma, de legislación, de leyes, de decretos. De todas formas, si ya es difícil ponernos, aquí pues todas las regiones de un mismo país de acuerdo, más difícil debe de ser pues entre países europeos, ¿no? La dificultad es doble ahí, ¿no? Añadida. Bueno, tenemos dos cuestiones en común muy importantes. Estamos en la Unión Europea y tenemos una moneda única, que la tenemos en común, y luego tenemos otra cuestión también en común, ¿no? Que son las políticas globales de Europa. Al final todos los Estados miembros tienen la obligación de asumirla y compartirla. Y si las asambleas legislativas regionales estamos dentro de diversos países de la Unión Europea, también las tenemos que asumir y compartir. Lo que tenemos que tener en ese sentido es capacidad de tener una cercanía mayor de la que tenemos en este momento hacia los ciudadanos, los parlamentos autonómicos, porque los parlamentos nacionales, el Congreso de los Diputados, el Senado, todavía es una institución que está muy lejana al ciudadano, en cualquier rincón de España. Ya no digo de Europa, el Parlamento Europeo. Alguien de cualquier municipio de Extremadura se le pregunta algo del Parlamento Europeo y parece que esto está en la otra punta del globo terrestre, ¿no? No, está ahí a la vuelta de la esquina, que es Bruselas. Pero el ciudadano sí percibe la cercanía del Parlamento extremeño. Y a través de los parlamentos regionales yo creo que se puede hacer una política cercana al ciudadano y que el ciudadano sea también mucho más partícipe en la política de cada comunidad autónoma y por consiguiente en la política europea. Centrándonos un poquito en este año de legislatura, me gustaría pues que me hicieras una pequeña valoración de cómo lo está haciendo José Antonio Monago, cómo lo está haciendo el Gobierno. Pedro Escobar le había dado un insuficiente a este año de legislatura. No sé un poco qué tienes que decir, cómo lo ves tú, qué está haciendo el Gobierno ahora mismo en este año. Bueno, yo creo que hablábamos antes de desapego de la clase ciudadana hacia la clase política, ¿verdad? Yo tengo que decir aquí, no solamente por parte de Izquierda Unida, sino por parte también del Partido Socialista, ha habido declaraciones públicas de también un calificativo, creo recordar, de muy deficiente al Gobierno, ¿no? En este primer año. Yo creo que precisamente esto contribuye al desapego de la ciudadanía a la clase política. Pienso realmente que hay que tener un poquito más de respeto hacia el Ejecutivo, en ese sentido, por parte de la oposición política, ¿no? Y luego la oposición política debería tener algo más de responsabilidad en el momento de opinar de diversas cosas, de determinadas cosas. Yo creo que ha sido un año con muchas dificultades. Nosotros en Extremadura tenemos las dificultades que comparten todas las comunidades autónomas y muchos países de la Unión Europea, las mismas. El paro, la situación de crisis económica, pero tenemos un añadido importante en Extremadura, es que tenemos un Parlamento en minoría. Y un Parlamento en minoría, el Ejecutivo que gobierna en un Parlamento en minoría no puede hacer todo como desea, sino que tiene que hacer todo conforme a los acuerdos y los apoyos parlamentarios que obtiene para sacar las diversas iniciativas hacia adelante. De todas formas, ¿no crees que se enriquece de esa manera el Parlamento? Más voces, más ideas. Mucho. Yo soy un fiel defensor, ya lo he dicho. La pluralidad esa de la que se Esta es la habla. base de la democracia. La base de la democracia no es un rodillo político, no es una mayoría absoluta.
La base de la democracia es el diálogo, el consenso, el acuerdo, y eso se produce en una institución en minoría, donde nadie tiene mayoría para sacar hacia adelante una iniciativa. Esto se enriquece mucho, pero también es verdad que un ejecutivo con un parlamento en minoría necesita de muchos acuerdos puntuales, y esto no es tan fácil como poder tomar acuerdos puntuales o poder desarrollar el programa electoral con el que se presentó un presidente autonómico en otras condiciones determinadas, por ejemplo, de mayoría absoluta. Esto también hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, además de la situación de crisis económica, de las dificultades que hay en estos momentos para poder desarrollar pues políticas que se venían desarrollando de bienestar en otros tiempos y ahora son tremendamente imposible hacerla. Izquierda Unida hablaba de unos puntos oscuros en esta legislatura, hablaba del problema del desempleo, lógicamente, y también hablaba de la supresión o reducción de los horarios de los PAC, de los puntos de atención continuada. ¿Tú también lo ves así? ¿Estos un poco son los puntos un poco más oscuros de esta legislatura? Bueno, los puntos oscuros, si oscuridad se le llama a los ajustes que ha habido que hacer por necesidad imperiosa, y digo por necesidad imperiosa porque esto es muy sencillo, en economía está todo inventado, y es, tú no puedes gastar más de lo que ingresas, y si ya venías gastando más de lo que ingresas y tienes una deuda acumulada, hay un compromiso firmado desde hace año y medio, tengo que recordar, por parte del anterior presidente del Gobierno de Extremadura, del señor Fernández Vara, donde firmó que Extremadura finalizaría a 31 de diciembre del año 2012 con un déficit del 1,5%. Y eso hay que cumplirlo, no solamente Extremadura, sino todas las comunidades autónomas. Y eso hay que cumplirlo y hay que llevarlo a cabo. Y en ese sentido, pues lo que hay que hacer es ajustar los ingresos a los gastos y evidentemente con un orden de prioridades en el presupuesto. Hay cuestiones básicas, como son la educación, como son la sanidad, y dentro de la sanidad cuestiones básicas dentro de las propias áreas, que hay que priorizar y hay que tener como primera opción o primer orden en el gasto. Y que esto hay algunos políticos le puedan llamar puntos negros, pues mire usted, yo no sé si se le podrán llamar puntos negros o no. Lo que sí es verdad es que el grado de bienestar, ese grado de bienestar a través de los PAC, a todo el mundo, si la pregunta es muy sencilla, yo haría una pregunta que es tremendamente sencilla, que lo entienden todos los ciudadanos. ¿A quién no le apetece vivir al lado de un hospital? A todo el mundo desearía vivir al lado de un hospital, y todo el mundo desearía vivir al lado de una gran superficie de alimentación, y todo el mundo desearía vivir al lado de un gran parque, pero no todo el mundo puede vivir al lado de todo, porque en Extremadura tenemos un problema, somos poco más de 1 millón de habitantes, esto es un distrito de Madrid, pero claro, repartido en 42.000 kilómetros cuadrados con algo más de 500 núcleos de población distintos, entre ciudades, pueblos, alquerías, pedanías, etcétera, etcétera. Y esto cuesta mucho mantener una infraestructura como la que tenemos en la comunidad autónoma con tan poco número de habitantes. Teniendo poco número de habitantes, los ingresos que se perciben en impuestos son menos, lógicamente. Bueno, ahora mismo no se oye otra cosa que recortes, ajustes, sube todo, ahora lo último ha sido el IVA, sube la gasolina, la luz, el IRPF, el IBI. ¿Qué credibilidad tiene el Partido Popular cuando ha hecho lo contrario de lo que dijo? Ojalá nosotros hubiéramos podido desarrollar, y se lo digo con mucha franqueza, desde el Partido Popular, a nivel de ayuntamiento, a nivel de la Diputación Provincial de Cáceres, a nivel de la Comunidad Autónoma de Extremadura o del Gobierno de España, ojalá hubiéramos podido llevar a cabo lo que estaba reflejado en nuestro programa electoral. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad cuando llegamos a las instituciones era bien distinta a lo que se había planteado y se había hecho público por parte de las distintas instituciones. Si estamos en la situación que estamos ahora mismo, es por un problema muy sencillo, los ciudadanos lo conocen perfectamente, no hace falta que yo lo diga, aunque lo diré, que es un problema heredado por una nefasta gestión de los gobiernos del Partido Socialista. Esto es así, de claro y así de sencillo. De aquellos polvos vienen estos lodos. De aquella situación ahora hay que tomar estas medidas. Desgraciadamente al Partido Popular nos ha tocado tomar las medidas, pero en ese sentido lo que sí le garantizo a usted que no vamos a dar un ápice de paso hacia atrás, sino que vamos a ser muy consecuentes y, como le gusta decir al presidente Monago, y yo hoy aquí lo repito, no es momento de pensar en las próximas elecciones, es momento de hacer gestión hoy y de tomar las medidas que hay que tomar hoy. Y no es momento de pensar en las próximas elecciones, es momento de pensar en las próximas generaciones. Aquí nos estamos jugando el futuro de las próximas generaciones, en Extremadura y en España.
Y aunque somos conscientes, y también se lo digo con mucha franqueza, en el Partido Popular, que esta toma de decisión nos puede costar irnos a la oposición en ayuntamientos, en la Comunidad Autónoma de Extremadura o en el Gobierno de España, en las próximas elecciones generales, somos conscientes y lo asumimos, pero es momento de tomar las decisiones que hay que tomar. Y yo creo que esto los ciudadanos... ¿Crees que son conscientes? Yo creo que los ciudadanos a corto y medio plazo son muy conscientes que hay que tomar las medidas que hay que tomar, y a corto y medio plazo pues van a ser testigos, porque no hay mejor notario que el tiempo, van a ser testigos de que evidentemente las cosas que estaban haciendo los gobiernos del Partido Popular era lo que tocaba hacer en ese momento. ¿Cuál ha sido el mayor logro del Partido Popular durante este tiempo? ¿En Extremadura? Bueno, yo creo que el mayor logro del Partido Popular en este tiempo en Extremadura ha sido la estabilización de las cuentas, la estabilización de ese presupuesto, que era como un avión cuando cae en picado, sin ningún tipo de control, y ahora mismo el presupuesto y las cuentas están en un proceso ya horizontal, estabilizado. Evidentemente, ese avión hay que levantarle el morro y que recupere otra vez la altura y el vuelo que tenía. Bueno, pues en ese proceso es el que está en este momento el Partido Popular en Extremadura. Está el presidente Monago con su equipo, con su gobierno, con el Ejecutivo Regional, y yo tengo mucha confianza de que las medidas que se están tomando van a dar muy buenos resultados para Extremadura a corto y medio plazo. Era la siguiente pregunta, ¿cuándo? ¿No? Porque es eso, los datos de desempleo cada vez más parados, datos más preocupantes. ¿Podemos poner una fecha? ¿Cuándo empezarán esas medidas que está tomando el Partido Popular un poco a surtir efecto, ¿no? Que es lo que deseamos todos, ¿no? Bueno, hay un plan importante que conocen ya todos los extremeños, que es el Plan 3E, Empleo, Empresa, Emprendedores. Es un plan muy ambicioso, donde evidentemente se apuesta mucho por el emprendedor, por el trabajo del emprendedor, por el autónomo, por las pymes, por las pequeñas y medianas empresas, y donde ya se ha visto que ha empezado a dar sus frutos. En el mes de junio ya se ha visto que ha empezado a dar sus frutos con esa cifra de desempleados que se han salido del SESPE, ¿no? Y hay 3.200 y pico menos de extremeños y extremeñas en esa lista del SESPE, que todavía es muy amplia, desgraciadamente, y todavía tiene mucho peso específico en nuestra comunidad autónoma. Creo, por las perspectivas que hay, que el dato del mes de julio también va a ser un dato bueno en ese sentido, a nivel de paro, y confiemos de que este plan y estas medidas que está tomando el Ejecutivo Regional pues sigan dando sus frutos, reitero, a corto y medio plazo. Estoy convencido de ello. ¿Puede haber reactivación y movimiento económico con tanto recorte? Nos preguntamos, porque exactamente se cierran empresas, se despide gente. ¿Cómo se puede reactivar? O es lo que tú dices, que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar un poco a que todo surta efecto. Bueno, esto es como todo, ¿no? Cuando un enfermo entra muy grave por urgencias de un hospital, primero se busca la estabilización del enfermo, ¿no? Se busca la estabilización, se busca el diagnóstico y luego después se le pone el tratamiento. Pues en estos momentos todavía a nivel regional y a nivel nacional lo que se está haciendo es en esa estabilización y en esa búsqueda del mejor diagnóstico posible. Luego evidentemente vendrá el tratamiento, que ese tratamiento tiene un objetivo final en cualquier fase, que es la recuperación. ¿El peor fallo cometido durante este tiempo? ¿El peor error que puede haber cometido el Partido Popular en Extremadura en estos momentos? Sí. Pues no lo sé, yo eso creo que no me compete a mí, lo tendrán que decir los ciudadanos o lo tendrán que decir otros distintos que no estén dentro de la dirección del propio partido, ¿no? Porque tal vez nosotros hemos intentado poner toda la carne en el asador y hemos intentado poner todos los conocimientos y todo lo mejor de nosotros mismos encima de la mesa. El presidente Monago lo hace cada día y todo el equipo que está alrededor suyo lo está haciendo cada día. Somos humanos, el presidente Monago es humano y todo el equipo es humano, y evidentemente fallos habrá. Y claro, quien toma decisiones se equivoca. El que no se equivoca nunca es quien no toma ninguna decisión. Pero si tomas decisiones y tomas muchas decisiones a diario, tienes riesgo de equivocarte en alguna de ellas, evidentemente. Se habla sobre todo, me iba a referir al tema de información y de la comunicación, ¿no? El PP a nivel también nacional puso en marcha una campaña informativa que era la verdad sobre las reformas. Se le achaca un poco eso, ¿no? Que quizás el PP no sabe comunicar, no da la información a tiempo. Tú también lo percibes aquí de Extremadura, porque a nivel nacional básicamente la opinión es esa, como que la gente necesita más, la gente demanda más información sobre lo que se hace. Aquí en Extremadura no sé un poco cómo, en cuanto a comunicación, cómo se está gestionando, o más o menos un poco es lo mismo en todas partes.
Bueno, tal vez efectivamente muchas veces es verdad que esto es una cuestión que a veces te paran los ciudadanos en la calle y te lo comentan. Oye, explicar esto bien, no se está entendiendo esta medida que habéis tomado. Pues tal vez ese tema será un tema que haya que mejorar de cara al futuro, es la comunicación a los ciudadanos. ¿Por qué se ha tomado la medida y con qué objetivo se ha tomado la medida? Y evidentemente eso pues habrá que explicarlo de otra manera si la fórmula que estamos utilizando en estos momentos no se está entendiendo. Y es verdad que hay muchos ciudadanos que esto te para y te lo dicen por la calle y bueno, pues estamos también trabajando en esa línea a nivel de partido y a nivel del Ejecutivo regional para tratar de trasladarle a los ciudadanos con la manera más clara posible pues todo lo que está haciendo en este momento el Gobierno en Extremadura. Se le critica al Partido Popular que no haya sido capaz de definir un modelo productivo todavía para Extremadura. ¿Qué tienes que decir, sobre todo lo que dice el Partido Socialista? Un poco qué tienes que decir acerca de lo que se oye, ¿no? Y lo que se dice. Bueno, lo que sí está claro es que el modelo productivo en el que se basaba básicamente nuestra comunidad autónoma, que era la construcción, eso ya pasó a la historia. Ese es un modelo que es como un globo que se ha desinflado y que es muy complicado que se vuelva otra vez a inflar. En Extremadura, tengo que decir una cosa, en Extremadura tenemos productos de primera calidad, a todos los niveles. Tenemos el cerdo ibérico que se cría en las dehesas de Extremadura con una calidad extraordinaria. Tenemos las cerezas del Valle del Jerte, el tabaco que se cría en la comarca de Camparañuelo y la comarca de La Vera, el pimentón de La Vera, el arroz de las Vegas del Guadiana, los vinos de la denominación de origen de Ribera del Guadiana, los quesos que tenemos en Extremadura, y esas tortas tan impresionantes que tenemos con dos denominaciones de origen, ¿no? Una en el Casar de Cáceres y otra en La Serena. Quiero decir con esto, tenemos productos de primerísima calidad, pero los producimos, pero no los transformamos. Aquí faltarían en Extremadura industrias de segunda, tercera y sucesivas transformaciones de ese producto. Claro, para que se quedara aquí todo el producto interior, efectivamente, porque al final ese producto, si saliese de Extremadura preparado para llegar a la estantería de la tienda de turno, del autoservicio de turno, pues todo eso se quedaría, esa riqueza se quedaría en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura, porque aquí lo producimos. El problema es que no lo transformamos. Tampoco se han dado las condiciones, ni los gobiernos anteriores han puesto las condiciones para que aquí se instalaran industrias de segunda, tercera o sucesivas transformaciones de estos productos como lo que estoy comentando, ¿no? Y en ese sentido es lo que hay que luchar. Nosotros tenemos un poder también... Perdona, Fernando, tú ves varios puntos, varios modelos productivos, no solamente uno. No, hay varios. Por eso, porque parece que se incide en que solamente tiene que haber un modelo productivo. No. Hay varios. Hay varios. He dicho uno, pero podríamos hablar del sector del turismo. Somos la región de España, tal vez de Europa, ese dato no lo sé, pero no quiero entrillarme tampoco los dedos ahí, la región de España que más kilómetros de costa de interior tenemos. Tenemos una variedad de paisajes impresionante. Tenemos una cantidad de alojamientos rurales de primer orden. Vivimos equidistantes de tres grandes metrópolis urbanas, Madrid, Lisboa y Sevilla. Nosotros somos una región muy atractiva turísticamente hablando para turismo de interior, muy atractiva. Lo que hay que hacer es poner las condiciones adecuadas para atraer como turismo de interior, ya no estoy diciendo a gente de Europa, ni de Asia, ni de otros continentes, ni de China, estoy diciendo gente que vive en tres grandes metrópolis urbanas, que llega el fin de semana o llega a un puente de 3 días y están deseando de salir de Lisboa, de Madrid o de Sevilla. Y sí, tenemos que ser capaces de nuestra comunidad autónoma porque tenemos una equidistancia fabulosa, ¿no? Te cogen un coche y en 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, como mucho, si te vas desde Madrid al otro punto, desde Sevilla al otro punto de Extremadura, estás en el sitio que sea de descanso durante un fin de semana, durante 3 días, ¿no? Yo creo que eso es un sector también muy emergente en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura, y un modelo productivo también que es el que habría que tratar de desarrollar, ¿no? Y ya no digo nada, ¿no? Tenemos bueno, pues banderas tan importantes como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el teatro, el anfiteatro, la ciudad monumental de Cáceres. Es que claro, tenemos un rico patrimonio. Pero un tema muy importante, las infraestructuras, ¿no? Habría que mejorar, sobre todo los trenes, ¿no? Eso es fundamental, efectivamente. ¿Cómo llega un señor de no sé qué sitio de Europa, de Berlín, a Cáceres?
Pues claro, hay que explicarle que tiene que ir a un aeropuerto que es el de Lisboa, el de Madrid o el de Sevilla. Luego habrá unas conexiones con unos vuelos ya regionales a Extremadura, a determinado horario. Al turista hay que abrirle más el abanico, hay que abrirle el abanico también el transporte ferroviario. El AVE debería estar en funcionamiento en Extremadura. El por qué no está en funcionamiento será responsabilidad de otros gobiernos anteriores que no hicieron el esfuerzo para que esté en funcionamiento. Cuando prometieron que en el año 2010 estaría en funcionamiento. Pero ahora sin Portugal, ¿qué sentido tiene el AVE? Bueno, pues el mismo sentido que tiene Galicia. Nosotros lo que tenemos que demandar y tenemos que preocuparnos es que el AVE venga de Madrid a Badajoz. Pero no es un coste excesivo, ¿no sería mejor trabajar en los trenes convencionales, sobre todo por el coste que supone poner en marcha un AVE? Lo comparto plenamente. La mejora de los trenes convencionales la comparto 100%, pero hay que estar en el objetivo del AVE, porque la comodidad, al final, no solamente el turista, sino es que hay muchísimas personas ya que van con mucha frecuencia a hacer gestiones empresariales o de negocio o de índoles profesionales a Madrid o a Sevilla o a otras ciudades, a Salamanca, a Valladolid, de tal manera que lo que hay que procurar es un flujo importante también de transporte público para facilitar todas estas cuestiones y que Extremadura de una vez por todas despegue en ese sentido de transporte, ¿no? Vamos ahora a tocar algunos temas sueltos. Vamos a hablar, por ejemplo, el PSOE hace poco se ha abstenido con respecto al tema de la reforma de la ley electoral. ¿Os lo esperabais? Bueno, la verdad es que estamos ante una situación muy cambiante, ¿no? Su propio líder, el secretario general de los socialistas en Extremadura, el señor Fernández Vara, anunció por activa y por pasiva la noche electoral, que ahí están en las hemerotecas, que él estaba dispuesto a todo, a bajar el umbral electoral, a lo que hiciera falta, asumía los famosos 10 mandamientos de Izquierda Unida, los asumía y los dijo públicamente, y luego resulta que cuando lo tiene que votar y cuando lo tiene que hacer efectivo en la sede parlamentaria, en la Cámara, donde hay que hacerlo, pues el otro día va y se abstiene, ¿no? No sé, sus razones tendrá y lo tendrá que explicar. Desde luego, una reducción del umbral para entrar en el Parlamento del 5 al 3%, lo que permite es un mayor crecimiento de la democracia en Extremadura, una mayor pluralidad del Parlamento, puesto que si hay más fuerzas representadas, pues estará más representado la sensibilidad y la inquietud de los ciudadanos de Extremadura, y en ese sentido, bueno, tendrá que ser el Partido Socialista quien dé explicaciones. Yo no tengo ninguna, desde luego. Nosotros, desde el Partido Popular, teníamos clara la postura en la noche electoral, después de la noche electoral y el otro día cuando se votó en la Cámara Legislativa exactamente igual de clara. Otro tema, la reforma de la Administración. Se hablaba de la supresión de las mancomunidades en favor de las diputaciones. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo? Bueno, yo no soy sospechoso en ese sentido porque soy un municipalista convencido. Yo siempre he dicho que cualquier político, antes de acceder a ningún otro cargo público, debería pasar siempre por la escuela municipal. Siempre debería pasar antes por ser concejal o alcalde de un ayuntamiento. Sí, para saber cómo todo se desenvuelve. Sí, porque es la política más cercana al ciudadano, donde realmente se aprende a hacer política. Entonces, en este sentido, yo como no soy sospechoso, he estado 12 años en un ayuntamiento, 8 años en una diputación provincial, en este sentido lo he tenido siempre claro y lo tengo. Nosotros creemos, y yo creo firmemente, y así lo cree también mi partido, el Partido Popular, creemos en las mancomunidades como asociaciones voluntarias de municipios, para dar un fin determinado que por los municipios, por su tamaño, porque son muy pequeñitos, no pueden darlo por sí solos. Se juntan una serie de municipios para dar ese fin de forma mancomunada. Creemos, por tanto, en esa asociación voluntaria de municipios. No creemos para nada en la creación de las mancomunidades a través de una ley como, por ejemplo, está en estos momentos en Extremadura. Ni creemos en que esas mancomunidades se conviertan en una quinta administración. Porque es que eso ni nos lo creemos nosotros, ni lo podemos pagar, ni nos lo va a permitir Europa tampoco. Con respecto al copago farmacéutico, ¿no piensa que es el más injusto de los impuestos? Bueno, lo del copago farmacéutico el más injusto de los impuestos, pues mire usted, no lo sé, depende. Como eso tiene unos parámetros tan amplios, como tiene unas tablas tan distintas, y yo lo que sí le digo es una cosa, aquí en Extremadura más de 600.000 extremeños, del 1.100.000 que somos, más de 600.000 extremeños, cuando vayan a la farmacia a retirar las medicinas que necesiten, van a seguir pagando exactamente igual que antes. No les va a afectar para nada. Otros que pagaban algo, ahora no van a pagar nada. Por ejemplo, los parados de larga duración. No van a pagar absolutamente nada.
al extremeño, ¿quién lo va a notar más? Bueno, pues el que tenga las rentas más altas, ¿no? Y el pensionista que tenga también las rentas más altas, ese es el que lo va a notar, ¿no? Pero al final, en definitiva, los que reciben la pensión no contributiva y parados de larga duración, personas de la clase media, es que va a haber más de 600.000 extremeños que no van a aumentar ni a disminuir nada de lo que vienen aportando ya a la farmacia en su retirada de las medicinas. Decía el Partido Socialista que el copago dice que donde no solo se aporta en función de la renta, sino en función de lo enfermo que estés. Bueno, tampoco es verdad eso, ¿no? Porque hay unos topes. Las tablas están ahí publicadas y hay unos topes. Por ejemplo, en el tema de los pensionistas hay 3 topes, ¿no? Uno es hasta 8 euros al mes como tope, otro hasta 18 y otro hasta 60. Depende de la renta. Por tanto, eso no se sostiene, ese argumento que dice el Partido Socialista no se sostiene ni mucho menos, ¿no? Y último tema que queremos tocar, vamos a hablar de la ley de dependencia, que precisamente este viernes el Gobierno aprueba la nueva reforma. Hay un punto pues que es bastante polémico, habla aquel en el que los cuidadores familiares dice que tendrán que acreditar que están preparados para atender a sus familias. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, esto habrá que ver primero cómo queda el texto definitivo, y después cuando veamos cómo queda el texto definitivo podremos opinar al respecto, ¿no? Claro, porque estamos leyendo eso en los medios de comunicación y vemos, claro, pues una serie de información que claro, que es un poco incomprensible, ¿no? Sobre todo los familiares, ¿quién mejor que para cuidar a un enfermo que sus propios familiares, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que aquí imagino que lo que se trata de hacer con esta modificación es intentar esquivar o eliminar aquellas suspicacias que pueden haberse dado en algunos casos que haya detectado la Administración de forma puntual determinada, ¿no? Y en ese sentido tratar de ponerle orden a esas aportaciones que se están haciendo desde la ley de dependencia para la atención de estas personas dependientes. ¿Suspicacia por qué? No, porque hay veces también que ha habido ya, es público y notorio, algunos expedientes de aportaciones que estaban recibiendo familiares y esos familiares al final no estaban realizando la labor al dependiente, sino que incluso no vivían ni compartían el domicilio con el dependiente. Quiero decir, yo creo que en este sentido lo que tenemos que esperar es a que se apruebe la ley, a que se apruebe el texto de la modificación, a ver el texto cómo queda de la modificación y bueno, luego ya podremos opinar al respecto. Bien, pues nada, esperaremos a ver qué ocurre. Pues nada, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias, Fernando Manzano, por haber estado aquí. Y a ustedes, bueno, decirles que les dejamos ahora, nosotros sigue nuestro programa, les dejamos ahora con la opinión de K30. Ahora volvemos. Tras los duros recortes anunciados por Rajoy, los más duros de la democracia, viene la hora del análisis. Pero del análisis de los expertos, es decir, no el análisis de las tertulias partidistas que hoy en día se pueden encontrar todas las noches en varios canales de televisión donde se defiende lo indefendible y donde unos cuantos periodistas hablan de todos los temas e intentan imponer sus opiniones a golpe de grito. Grecia, Portugal e Irlanda son ejemplos vivos de cómo ajustar por ajustar no produce la salida de la crisis. Es más, provoca una recesión mayor. El problema es que estas medidas de ajuste vienen marcadas en su mayoría por políticos que juegan a ser economistas o por economistas que al estar en la nómina del partido tienen que seguir una ideología. Afortunadamente, Internet nos permite acceder a las declaraciones de economistas españoles y extranjeros que publican en los medios económicos más prestigiosos sus presagios, temores o recomendaciones. Estos expertos económicos en los últimos días han levantado su voz para advertir que España no necesita más subidas de impuestos, que esta subida puede terminar por ahogar la economía española. Sin embargo, estas opiniones cualificadas han caído en saco roto y el gobierno del popular Mariano Rajoy ha seguido las instrucciones de Bruselas o de Berlín. Lo que no estaría de más es que nos explicaran la situación real de la banca española, así como la financiera del Estado, que nos dejasen de mentir. ¿O no les resulta extraño que de un día para otro nos concedan un adelanto de 30.000 millones de euros de manera urgente? ¿A qué se debe esta medida de urgencia? ¿Iba a producirse un corralito en las próximas semanas? Mucho nos tememos que sí, tal y como se venía escuchando en los círculos económicos. España estaba en una situación crítica, pero si ustedes no leen los medios extranjeros no se hubieran dado cuenta, ya que los medios nacionales llenan las portadas con la victoria de la Eurocopa de fútbol o las victorias, mejor dicho, las falsas victorias que nos vendieron de España sobre Alemania en las últimas cumbres europeas.
Bien, pues cambiamos ahora de tercio y ahora vamos a relajarnos un poquito, vamos a hablar de temas más distendidos. Es verano y nada mejor pues que hacer actividades de ocio y tiempo libre, y para eso, bueno, pues la Universidad Popular se muestra y se presenta como una opción. Tenemos hoy, telefónicamente también a través de nuestro teléfono, está la coordinadora general de la Universidad Popular, María Victoria Rodríguez, para que nos cuente un poquito cómo se están desarrollando estos cursos. María Victoria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? ¿Todo bien? Bueno, sí, te oigo entrecortadamente, pero bueno. Bien, vamos a intentar hacer que la entrevista salga correctamente, ¿vale? Que nos podamos oír correctamente. Cuéntanos un poquito, bueno, pues cómo se está desarrollando el verano, cuándo empezaron los cursos, cuánto tiempo dura, cuéntanos un poquito. Pues mira, los cursos de verano han comenzado los primeros el día 2 de julio y ayer comenzaron otros dos, en fin, que van escalonadamente a lo largo de los meses de verano, es decir, de julio, agosto y septiembre. Tienen una duración quincenal, más o menos. Hay algunos que duran un poquito más, pero una media de quincena, ¿no? Supongo, ahora mismo estamos fuera de fecha para aquellos que se quisieran apuntar, ¿o todavía hay oportunidades para echar alguna solicitud? Todavía tenemos la oportunidad de matricular a más gente. Habíamos puesto en principio una fecha a tope hasta el día 29 de junio, pero claro, hemos visto que los cursos primeros, pues sí, la gente se ha matriculado porque estaban cercanos, pero los de agosto, septiembre, pues la gente está esperando que se acerque un poquito la fecha por ver quizás su disponibilidad, ¿no? Claro. Entonces, pues seguimos haciendo matrículas. Ajá, muy bien. Más o menos, ¿entre qué tasas nos movemos? ¿Entre qué precios oscilan los cursos? Pues oscilan entre 10 y 30 euros. 10 y 30 euros. Sí. ¿Edades? ¿Qué edades más o menos? Pues a partir de 16 años trabajamos habitualmente en la Universidad Popular, de esa edad, sin límites de edad, pero ahora en verano tenemos también la oportunidad en algunos talleres, sobre todo los que son de tema manual, de que asistan niños, niños ya de una edad de 10, 12 años y acompañados de sus padres, si quieren también, ¿sabes? Sí. Es una experiencia nueva y bueno, a ver cómo sale. Estos cursos habrá un poco de todo, ¿no? De cursos, sí, hay desde cursos de muñequería, por ejemplo. ¿De muñequería? Sí, muñecos de calcetín. Anda, mira, muñecos de calcetín, sí. Hasta pintura al aire libre, fotografía. Me llama la atención eso de muñequería. ¿Y en qué consiste? Pues con un calcetín. ¿Sí? Como base se confecciona un muñeco, son preciosos. Qué gracioso, ¿no? ¿Y de qué se rellena? Pues yo no sé. ¿De serrín? No es de serrín, pero que no sé la técnica, no sé cómo se hace, sí. Los he visto fabricados ya y la verdad es que son muy bonitos. Ajá. Sí. Qué gracioso. Y a la hora de elegir cursos cada verano, un poco, ¿os basáis en la experiencia anterior o cómo lo hacéis? Pues sí. Vemos cursos que vayan teniendo éxito entre la población y bueno, también probamos, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos uno de productos artesanales que son fabricación de jabones y velas que está teniendo un éxito impresionante. Y la habíamos hecho, pues bueno, para probar, ¿no? Pero vamos, ahora acabo de hablar con el monitor ahora mismo y está desbordado con el curso. De solicitudes, ¿no? Además muy contentos, además los alumnos que he hablado con ellos, muy contentos. Claro que es lo fundamental al final, ¿no? Claro. O sea, que lo más demandado ahora mismo, velas, ¿no? Sí. Era el curso de velas y aromas, ¿no? Patronaje, que también tenemos cursos de patronaje, el de muñequería y luego hay otro también que está también muy solicitado, que es de transformación de camisetas. Anda, mira qué bien. Sí. También. Qué bien. Oye, y María Victoria, además de estos cursos, tengo entendido que también se realizan rutas. Sí, rutas de senderismo. Se suelen hacer a lo largo del año. Sí. Pero ahora para verano, bueno, hemos hecho la de la Luna, que lo habréis oído. Sí, Visitemos la Luna se llama, ¿no? Sí, que ya fue el día 3 de julio. Tenemos una prevista San Martín de Trevejo y Trevejo para personas de tercera edad, para alumnos de tercera edad, el día 20 de septiembre. Eso para que la gente se vaya quedando con las fechas, o sea, claro, sí. 20 de septiembre hay uno, ¿verdad? Antes de septiembre hay algún otro, estamos en julio, pues ¿hay alguno? Hoy, por ejemplo, están en el Balcón del Tajo. El Balcón del Tajo. 50 alumnos, sí, han ido a hacer la visita en barco.
Claro, que es a bordo de un barco turístico 2 horas, ¿no? Tengo entendido Sí, que sí, se y recorre. luego una visita turística a Alcántara. Sí, Vamos, la que es verdad precioso, que ¿no? Perdona, Que una manera pero- preciosa un poco de pasar también el verano haciendo Buscamos rutas. alternativas Claro, para que la gente pueda pasar el verano, bueno, que de la mejor forma posible, ¿no? exacto, fresquito, y ya si te montas en un barco, pues mejor que mejor. Claro. Oye, otra cosita, y el 20 de septiembre me decías la ruta por el pueblo de Trevejo. Es una ruta, no, se visita San Martín de Trevejo Ajá. y Trevejo, y se hace una ruta Sí. de senderismo Sí. de la zona, sí. Ajá, muy bien, vamos, que vamos, la gente va a estar entretenida, eso desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. Pues desde aquí vamos a animar a la gente a que se apunten todavía a esos cursos o talleres o rutas que todavía se pueden apuntar. Tú estabas en el área también de desarrollo, ¿no? Porque la Universidad Popular se enfoca en 2 áreas, para aquellos que no lo sepan. Sí. Primeramente está la formación orientada al trabajo y a la empresa, y por otro lado está el desarrollo personal y participación social. Social, sí. ¿Tu especialidad es esa? Sí, sí, esa es mi área. Esa es tu área. También quería deciros, para que ya la gente lo vaya teniendo en mente, que en septiembre matricularemos de los talleres abiertos, que sabéis que tienen gran demanda para el invierno. Claro. Entonces, bueno, pues que la información estará expuesta en los tablones de la Universidad Popular a finales de agosto, para la gente que quiera ir ya haciendo previsiones para el invierno. ¿Hay alguna novedad de cursos? Porque, bueno, eso, uno se mete en vuestra página web y es increíble la lista de cursos de todo, ¿eh? Artesanía, de deportes, de relajación, de artes escénicas. Es increíble el volumen de cursos y todos, además, muy interesantes. ¿Hay alguno nuevo? Pues mira, vamos a tener uno de nuevo, de educación para el consumo. Sí. Y uno de habilidades sociales dirigido a la búsqueda de empleo. Qué importante es ahora, ¿verdad? Sí, pues eso, muy importante es tanto el uno como el otro. Claro. Estamos acabando la programación, estando en los últimos toques, y bueno, ya la tendréis en vuestras manos o en la página, claro, que se puede visitar. Claro. ¿Qué más nos puedes avanzar? O, bueno, si nos puedes a lo mejor hacer un resumen del año pasado, ¿cómo ves tú que va evolucionando, ¿no? tu área? ¿Ves Pues participación? ¿La gente lo acoge bien estas iniciativas? ¿Están interesados en esta formación para adultos, que es al final lo que es la Universidad Popular, ¿no? Sí, la gente sigue interesada como en los inicios, ¿no? Sí. O sea, que no baja la participación. Uh-huh. Y bueno, y con mucha más demanda, ¿no? Ojalá pudiéramos tener más alternativas y pudiéramos ofrecer todavía más actividades. Pero bueno, el éxito seguimos teniéndolo asegurado, yo creo, en la participación. No, además que es eso, que es una programación muy atractiva, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Hay que intentar eso, pues que la gente se apunte, porque hay muchos cursos interesantes, tanto a nivel personal como a nivel de desarrollo profesional. Bueno, sí, también, tenemos también un programa de educación básica de adultos, que también comienzan los cursos en el mes de octubre. O sea que la gente también se puede dirigir aquí y lo impartimos de forma gratuita. Vamos, que entre chapuzón y chapuzón la gente, vamos, que vaya a informarse ya, que luego se les escapan los cursos, ¿eh? Claro, para irse programando, que no Exacto. coja desprevenido luego. Sí. Y también hay programas de formación para parados de larga duración y también para mayores de 25 años. Sí. Importante también que se conozca esto, más ahora, pues con la situación que estamos viviendo, que la gente siga formándose. Sí, bueno, pues que a primeros de septiembre ya la gente se vaya pasando por nuestras oficinas y verán ya la información tanto de un área como de otra, ¿sabes? Perfecto. ¿Vale? ¿Alguna cosilla, María Victoria, que se te queda por ahí en el tintero? Pues, ¿O hemos tocado un poquito todo? Pues seguramente que sí, pero ahora mismo no se me ocurre. Bien, pues nada, yo creo que hemos dado pues bastante información. De todas formas, muchísimas gracias, María Victoria. Esperamos contar contigo en otras ocasiones y nada, darte las gracias, que pases un feliz verano y hablamos en otro momento, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti, María Victoria. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues dejamos aquí la conexión con María Victoria. Sí, la coordinadora general del área de desarrollo de la Universidad Popular. Y ahora no se vayan, porque hacemos una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida.